El sol del desierto de Sonora caía como un martillo sobre la arena. Cada grano brillaba como fuego, cada piedra ardía como brasas del infierno, y en medio de esa vastedad sin piedad, una mujer caminaba, o más bien, se arrastraba. María. Sus manos sangraban al tocar las rocas filosas. Sus labios estaban partidos, secos como la tierra bajo sus pies descalzos. Pero lo peor no era la sed, lo peor no era el hambre, lo peor era el silencio de los que la abandonaron. Hacía 3 días que su tribu apache la había dejado atrás. 3 días desde que las voces de su pueblo se desvanecieron en el viento. 3 días desde que su propio hermano le dio la espalda, susurrando: «Lo siento, hermana. Pero una mujer ciega es una carga que no podemos llevar». María no lloró entonces. No lloró cuando su esposo murió 6 lunas atrás, atravesado por balas de soldados. No lloró cuando perdió la vista en aquel ataque, cuando el polvo y la metralla le robaron la luz para siempre. Pero ahora, sola en el desierto infinito, sintió cómo las lágrimas empezaban a brotar. Se dejó caer sobre la arena caliente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas distantes. María cerró sus ojos inútiles y esperó. Esperó a que el desierto la reclamara, a que los coyotes llegaran, a que todo terminara. El viento soplaba suave, llevando consigo el olor a salvia y tierra seca. En la distancia, un águila graznó. María pensó en su madre, muerta hacía años. Pensó en su esposo, en sus manos fuertes y su risa profunda. Pensó en todo lo que había perdido. «Tal vez es mejor así», murmuró para sí misma. «Tal vez no hay lugar para mí en este mundo». Pero entonces lo escuchó. Cascos. Cascos de caballo sobre la tierra dura. María se incorporó de golpe, su corazón latiendo como tambor de guerra. ¿Quién vendría por estos caminos olvidados? ¿Soldados? ¿Bandidos? ¿O algo peor? Los cascos se detuvieron cerca, muy cerca. María podía oler el sudor del animal, podía sentir su respiración pesada. Y luego, una voz ronca, cansada, pero extrañamente gentil. «Señora». Era la voz de un hombre. Hablaba español con acento extraño, como los vaqueros que venían del norte. María no respondió. Apretó sus puños, preparándose para defenderse, aunque sabía que era inútil. «Señora, está herida. Déjame morir en paz», murmuró María en apache, su lengua materna. Hubo un silencio largo. Luego, para su sorpresa absoluta, el hombre respondió en su lengua. No perfecto, pero suficiente para entenderse. «Nadie merece morir solo en el desierto». María sintió cómo alguien se arrodillaba frente a ella. Manos callosas, ásperas por el trabajo duro, tocaron suavemente su rostro. No con violencia, no con malas intenciones, con cuidado genuino. «Tiene fiebre», dijo el hombre, volviendo al español. «Y está deshidratada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «¿Qué te importa?», respondió María, también en español ahora. Su voz sonaba débil, quebrada. «No soy tu problema, vaquero». El hombre soltó una risa seca, sin humor. «Tal vez no, pero tampoco puedo dejarte aquí para que mueras». Hizo una pausa. «Me llamo Elías. No me interesa tu nombre». «¿Y el suyo?». María apretó los labios. ¿Por qué habría de darle su nombre a un extraño? ¿Por qué habría de confiar en alguien después de que su propia gente, su propia sangre, la traicionara? Antes de continuar con esta historia, si te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso nos llena de alegría y nos motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Pero algo en la voz de ese hombre, algo que no podía ver con sus ojos ciegos, pero que sentía en lo más profundo de su ser, le decía que este extraño era diferente. «María», susurró finalmente. «María», repitió Elías, como saboreando el nombre.
Es un buen nombre. Fuerte. No hay nada fuerte en mí. Soy ciega, inútil. Por eso mi tribu me dejó atrás. ¿Inútil? La voz de Elías sonó genuinamente sorprendida. Señora, usted ha sobrevivido 3 días en el desierto más cruel de Sonora. Sin agua, sin comida, sin poder ver. Eso no es ser inútil. Eso es ser más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco. María sintió como algo dentro de ella se quebraba. Nadie la había llamado fuerte desde el día que perdió la vista. Desde ese día, solo había escuchado lástima, rechazo, desprecio. No puedo ver, dijo, su voz temblando ahora. No puedo cazar, no puedo trabajar, soy una carga. Todos somos una carga para alguien en algún momento, respondió Elías con suavidad. Lo importante es encontrar a las personas correctas que estén dispuestas a llevarnos cuando caemos. María sintió cómo él tomaba sus manos entre las suyas. Eran manos grandes, fuertes, pero sorprendentemente gentiles. María, escúcheme bien. Lo que voy a decirle es una promesa, y yo nunca rompo mis promesas. El viento se detuvo. El desierto entero pareció guardar silencio. Usted no está sola, ya no más. Mis ojos serán los suyos. Yo seré su vista en este mundo. Se lo juro por todo lo que he perdido y por todo lo que me queda. Las palabras flotaron en el aire del anochecer, como un pacto sagrado. María no sabía si creerle. No sabía si este vaquero desconocido realmente cumpliría su promesa, pero en ese momento, con su cuerpo al borde del colapso y su alma cansada de luchar, decidió darle una oportunidad. Una sola oportunidad. ¿Por qué? Preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué me ayudarías? No me conoces, no te debo nada, no tienes ninguna razón. Elías guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba lejana, cargada de dolor viejo. Porque una vez no pude salvar a alguien que amaba más que a mi propia vida. Y desde ese día, he cargado con esa culpa como si fuera una piedra atada a mi cuello. No puedo cambiar el pasado, María. Pero tal vez pueda hacer algo bueno ahora. Tal vez pueda encontrar algo de paz salvándola a usted. María sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Está bien, susurró. Confiaré en ti, Elías. Pero si me traicionas... No lo haré, interrumpió él con firmeza. Tiene mi palabra. Elías la levantó con cuidado, sorprendentemente delicado para un hombre de manos tan rudas. La colocó sobre su caballo. Un animal que María podía sentir era fuerte y bien cuidado. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras él montaba detrás, tomando las riendas. A mi campamento. No está lejos. Tiene agua fresca de un manantial, comida y un lugar seguro para descansar. Allí podrá recuperarse. ¿Y después? Después... Ya veremos, María. Un paso a la vez. El caballo comenzó a caminar bajo el manto de estrellas que empezaba a aparecer en el cielo oscurecido. María se recostó contra el pecho de Elías, sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, todavía había una razón para seguir viviendo. Ninguno de los dos sabía que su encuentro cambiaría sus vidas para siempre, que juntos enfrentarían peligros que pondrían a prueba no solo su coraje, sino también ese frágil lazo que acababa de formarse entre dos almas rotas en medio del desierto infinito. La noche cayó completamente, y el desierto guardó su secreto. Dos desconocidos unidos por el destino, cabalgando hacia un futuro incierto. El campamento de Elías era modesto, pero ordenado. Una pequeña fogata crepitaba en el centro, iluminando una tienda de lona desgastada, y algunas provisiones cuidadosamente apiladas. María podía oler el humo mezclado con el aroma de café recién hecho. Elías la ayudó a desmontar con cuidado, y la guió hasta una manta cerca del fuego. «Siéntese aquí, voy a prepararle algo de comer». María obedeció. Sus piernas temblaban de agotamiento.
Escuchó los movimientos de Elías mientras él preparaba algo en una olla, el sonido del agua hirviendo, el tintineo de utensilios metálicos, el crepitar constante del fuego. «Aquí tiene», dijo Elías después de unos minutos, colocando un plato tibio en sus manos. «Es solo carne seca con frijoles, pero le devolverá las fuerzas». María comió despacio. Cada bocado le parecía un festín después de 3 días sin probar alimento. Elías se sentó frente a ella, en silencio. Solo el fuego hablaba entre ellos. «¿Por qué hablas apache?», preguntó María finalmente. «Viví con los Chiricahua durante 2 años», respondió Elías. «Después de que los soldados, después de que perdí a mi familia, vagué por el desierto. Un grupo apache me encontró medio muerto. Me salvaron. Me enseñaron a sobrevivir. Por eso hablo su lengua, aunque no muy bien. ¿Qué pasó con tu familia?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor no dicho. «Mi esposa y mi hija. Las mataron en un ataque de comanches cuando yo estaba cazando. Tenía 8 años mi pequeña. Se llamaba Ana». Su voz se quebró ligeramente. «Cuando regresé, ya era tarde. Solo encontré cenizas y sangre». María sintió el peso de esas palabras. Ella conocía ese dolor, esa culpa que carcome el alma. «Lo siento», murmuró. «Yo también siento lo suyo, María. Perder la vista, perder a su esposo, ser abandonada por su propia gente. Nadie merece tanto sufrimiento. El sufrimiento no pregunta si lo merecemos o no. Simplemente llega». «Tiene razón», admitió Elías, «pero tampoco tenemos que enfrentarlo solos». María terminó de comer y dejó el plato a un lado. Se sentía extraña estando aquí, con este desconocido que le mostraba más bondad que su propia familia. «No puedo pagarte», dijo ella. «No tengo nada. Ni siquiera puedo ayudarte con el trabajo del campamento». «No le pedí que me pagara». «Entonces, ¿qué quieres de mí?». Elías suspiró profundamente. «Nada, María. No quiero nada. Solo quiero hacer algo bueno. Solo quiero que alguien viva cuando yo no pude salvar a los que amaba. ¿Es tan difícil de creer?». María no respondió de inmediato. En su experiencia, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Pero la voz de Elías sonaba sincera, honesta, vulnerable. «Es difícil confiar», admitió finalmente. «Después de todo lo que pasé, lo entiendo. No le pido que confíe en mí de inmediato. Solo le pido que me dé la oportunidad de demostrárselo». Los días siguientes cayeron en una rutina. Cada mañana, Elías describía el amanecer para María. Le contaba cómo el sol pintaba las montañas de dorado y carmesí, cómo las sombras se alargaban sobre el desierto como dedos oscuros. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó María una mañana. «Porque prometí ser sus ojos. Y los ojos no solo ven peligros o comida, también ven belleza». Elías comenzó a enseñarle a moverse por el campamento. Contaba sus pasos desde la fogata hasta la tienda. Le mostraba dónde estaban las provisiones, el agua, las mantas. Con paciencia infinita, la guiaba una y otra vez hasta que María memorizaba cada distancia. «Bien», la alentaba. «Ahora intente sola». Al principio, María tropezaba, se caía, se frustraba. Pero Elías nunca se impacientaba. Siempre estaba ahí para levantarla, para animarla. «No soy una niña», protestaba María, después de caerse por 3ª vez en un día. «Lo sé. Es usted una guerrera aprendiendo a luchar de una manera diferente. Eso requiere más coraje que cualquier batalla». Por las noches, se sentaban junto al fuego y hablaban. María le contaba sobre su vida antes de perder la vista, sobre las costumbres de su pueblo, sobre su esposo, que hacía reír hasta a los ancianos más serios. Elías compartía historias de sus viajes, de los lugares que había visto, de las personas que había conocido. Hablaba poco de su pasado doloroso, pero María podía sentir el peso de sus pérdidas en cada pausa,
en cada silencio prolongado. ¿Nunca pensaste en volver a casarte?, preguntó María una noche. El amor verdadero solo llega una vez en la vida, respondió Elías. El mío llegó y se fue. No busco reemplazarlo. Eso es triste. Tal vez, pero al menos lo tuve. Hay quienes mueren sin nunca conocerlo. Pasaron 2 semanas. María aprendió a preparar café sin derramarlo, a caminar por el campamento sin ayuda, a distinguir los sonidos del desierto, el viento contra las rocas, el crujir de un lagarto sobre la arena, el aleteo distante de un búho. Está aprendiendo rápido, comentó Elías con orgullo genuino. Tengo un buen maestro, admitió María, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde, mientras Elías cazaba conejos cerca del campamento, María escuchó algo. Cascos. Varios caballos acercándose rápidamente. ¿Elías?, llamó, su voz tensa de miedo. Pero no era Elías quien se acercaba. Los caballos se detuvieron alrededor del campamento. María contó al menos 4 animales, tal vez 5. Hombres desmontaron, sus botas pesadas golpeando la tierra. Miren lo que tenemos aquí, dijo una voz áspera, cruel. Una india ciega, sola en el campamento. ¿Dónde está tu amo, muñeca? No tengo amo, respondió María, tratando de sonar valiente, aunque su corazón latía desbocado. Claro que sí, este campamento es de alguien. Y apuesto a que ese alguien es Elías Morgan. María sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. ¿Morgan? ¿Ese era el apellido completo de Elías? No sé de quién hablas. Mentirosa, escupió el hombre. Hemos estado siguiendo el rastro de ese asesino durante semanas, y finalmente lo encontramos. ¿Asesino? María frunció el ceño. Te equivocas de hombre. No me equivoco. Elías Morgan mató a 3 hombres en El Paso hace 2 meses. Hay una recompensa de $1000 sobre su cabeza. $1000, ¿entiendes? Con eso podríamos vivir como reyes. Él no es un asesino. ¿Y tú qué sabrías? Eres ciega. Probablemente ni siquiera sabes con quién estás viviendo. Los hombres se rieron, un sonido desagradable que hizo que María apretara los puños. En ese momento, escuchó un rifle siendo amartillado. La voz de Elías sonó fría, letal, completamente diferente a la que María conocía. Den un paso más cerca de ella y serán los últimos que den. María sintió alivio y miedo al mismo tiempo. Elías había regresado, pero ahora estaba en peligro mortal por protegerla. «Morgan», dijo el líder de los cazarrecompensas. «Sabíamos que volverías. No podrías abandonar a tu pequeña mascota ciega». «Ella no es mi mascota, y ustedes van a marcharse ahora mismo». «No sin tu cabeza, amigo». «Entonces tendrán que ganársela». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. El tiempo pareció detenerse. María podía sentir la tensión en el aire, tan espesa que casi podía tocarla. 5 hombres contra 1. Las probabilidades no estaban a favor de Elías. «Elías», susurró María, «huye, déjame, no vale la pena morir por mí». «Ya hablamos de esto», respondió él, sin apartar su atención de los cazarrecompensas. «Mis ojos son tuyos, y mis ojos no abandonan». El líder de los cazadores, un hombre que María imaginaba grande y cruel, soltó una risa seca. «¡Qué conmovedor! El asesino tiene corazón, pero eso no cambiará nada, Morgan. Eres un hombre muerto». «Muchos han dicho lo mismo», respondió Elías con calma helada. «Y sin embargo, aquí sigo». «No por mucho tiempo». Todo sucedió en segundos. María escuchó el sonido de armas siendo desenfundadas, un disparo que rasgó el aire, gritos, maldiciones. Elías gritó, «¡Al suelo, María!». Ella se tiró al piso, cubriéndose la cabeza con las manos. Los disparos estallaban a su alrededor como truenos. Podía oler la pólvora, sentir las balas silbando cerca. El mundo se había convertido en caos. «¡Se metió en las rocas!»,
gritó uno de los cazadores. ¡Rodéenlo! ¡No dejen que escape! María se arrastró hacia donde recordaba que estaba la tienda. Sus manos tocaron algo metálico, una cantimplora. La agarró, no como agua, sino como arma. Si alguien se acercaba demasiado, al menos podría defenderse. Los disparos continuaron. María escuchó a un hombre gritar de dolor, luego el sonido pesado de un cuerpo cayendo. Uno menos. Pero aún quedaban 4 contra Elías. ¡Idiota! ¡Ten cuidado!, bramó el líder. Vale más vivo que muerto, pero si no hay opción, mátenlo. María se quedó inmóvil, escuchando. Había aprendido en estas semanas a usar sus oídos mejor que nunca. Podía distinguir la posición aproximada de los hombres por sus voces, sus pasos, su respiración. 2 estaban a su izquierda, moviéndose entre las rocas. Uno permanecía cerca de los caballos, probablemente el líder, y el cuarto, silencioso, demasiado silencioso. Ese era el peligroso. «Señora India», llamó el líder, su voz burlona. «Tu amigo está atrapado. Sale y se rinde, o voy allá y te pongo un cuchillo en el cuello. ¿Qué prefieres?» «No le hagas caso, María», gritó Elías desde las rocas. «¡Es un farol!» «¿Un farol?», el líder rió. «Veamos si lo es». María escuchó pasos acercándose, pesados, decididos. Apretó la cantimplora, su corazón bombeando adrenalina. No podía ver, pero no estaba indefensa, no completamente. Los pasos se detuvieron justo frente a ella. Podía oler el sudor del hombre, el tabaco en su ropa. «Levántate», ordenó. María no se movió. «He dicho que te levantes, India». Una mano áspera la agarró del brazo, jalándola violentamente hacia arriba. María dejó que la levantara, que bajara la guardia. Y entonces, con toda su fuerza, golpeó con la cantimplora hacia donde calculaba que estaba su cabeza. El impacto fue sólido. El hombre gritó, soltándola. María cayó de nuevo, pero escuchó al hombre tambalearse. «Maldita perra me rompió la nariz». «Jack, contrólala», gritó el líder furioso. Pero la distracción fue suficiente. Elías aprovechó el momento. Más disparos. Otro grito. Otro cuerpo cayendo. «2 contra 1 ahora», gritó Elías. «Las probabilidades mejoran. ¿Quieren seguir o prefieren largarse con vida?» «Maldito seas, Morgan». El líder sonaba menos seguro ahora. «Nos dijeron que eras un asesino a sangre fría. Y tenían razón, pero solo mato a quienes lo merecen. Ustedes tienen una opción. Tómenla mientras puedan». Hubo un largo silencio. María contenía la respiración, cada músculo tenso. ¿Se irían o seguirían peleando? «Esto no termina aquí, Morgan», dijo finalmente el líder. «Hay más como nosotros. La recompensa es demasiado grande. Te encontraremos de nuevo». «Estaré esperando». María escuchó a los 2 hombres restantes montar sus caballos. El que ella había golpeado maldecía entre dientes, su voz nasal por la nariz rota. Los cascos se alejaron, el sonido desvaneciéndose lentamente en la distancia. Cuando el silencio finalmente cayó, María dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «¿Elías?» «Aquí estoy». Su voz sonaba cansada pero viva. «¿Está herida?» «Número. ¿Y tú?» «Un rasguño. Nada grave». Elías se acercó y se arrodilló junto a ella. María sintió sus manos revisándola, asegurándose de que realmente estuviera bien. «Eso que hizo con la cantimplora fue brillante», dijo, y María pudo escuchar una sonrisa en su voz. «Aprendí del mejor», respondió ella. «Dijiste que usara todos mis sentidos para pelear». No esperaba que lo tomara tan literalmente. Permanecieron en silencio por un momento. Luego María preguntó lo que necesitaba saber. «¿Es verdad? ¿Mataste a 3 hombres en El Paso?» Elías no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era pesada de remordimiento. «Sí, los maté». «¿Por qué?» «Porque violaron y asesinaron a una niña de 12 años.
la hija de un amigo mío. Los vi salir del callejón, riendo, limpiándose la sangre de las manos. La ley no hizo nada porque eran hijos de hombres ricos, así que yo hice justicia. María procesó esto. Entendía la sed de venganza, el dolor de perder a alguien inocente. «No eres un asesino», dijo finalmente. «Eres un justiciero». La ley no ve la diferencia. La ley está hecha por hombres, y los hombres se equivocan. Elías tomó su mano y la apretó suavemente. «Gracias por creerme, pero esto complica las cosas. No puedo quedarme aquí, vendrán más, y la próxima vez, tal vez sean más de 5. Entonces nos vamos», dijo María con determinación. «¿Nos? ¿Crees que voy a dejarte ir solo después de todo esto? Dijiste que tus ojos serían míos, pues mis oídos serán tuyos. En la oscuridad yo puedo ser tu ventaja». Elías guardó silencio, considerando sus palabras. «Será peligroso». «Vivir es peligroso. Quedarme sola en el desierto es peligroso. Al menos contigo tengo una oportunidad». «Está bien», accedió finalmente. «Pero iremos al cañón de Copper. Conozco cuevas allí donde podemos escondernos. Será difícil llegar, pero estaremos más seguros». «¿Qué tan lejos está?» 3 días a caballo, tal vez 4. María asintió. «Entonces no perdamos tiempo». Empacaron rápidamente las provisiones esenciales. Elías enterró a los 2 cazarrecompensas muertos con respeto, murmurando una oración que María no pudo escuchar completamente. Cuando montaron el caballo juntos, la luna comenzaba a elevarse en el cielo nocturno. «¿Estás segura de esto?», preguntó Elías una última vez. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo», respondió María. Y así, bajo la luz plateada de la luna, 2 fugitivos comenzaron su viaje hacia el cañón, sin saber que los peligros que enfrentarían allí pondrían a prueba no solo su voluntad de sobrevivir, sino también el vínculo cada vez más profundo que crecía entre ellos. El desierto guardaba muchos secretos, y pronto revelaría el más oscuro de todos. El viaje al cañón de Copper fue brutal. El sol del día quemaba sin piedad, y las noches eran tan frías que María temblaba incluso envuelta en todas las mantas que tenían. Pero Elías cumplía su promesa. Cada paso del camino describía el mundo para ella. «Hay un saguaro gigante a su derecha», decía. «Debe tener más de 100 años. Sus brazos se extienden hacia el cielo como si quisiera abrazar las nubes». «¿Las nubes?», preguntaba María. «¿Cómo son hoy?» «Blancas como algodón. Se mueven lentamente hacia el oeste, llevadas por un viento que no sentimos aquí abajo». Estas descripciones no eran solo palabras. Para María, eran ventanas a un mundo que había perdido. Y con cada descripción, sentía que recuperaba un pedazo de lo que le habían arrebatado. En la tarde del segundo día, mientras descansaban bajo la sombra escasa de un mezquite, María preguntó algo que le había estado rondando la mente. «¿Nunca te arrepientes? De haberme recogido, de estar huyendo por mi culpa». «Usted no tiene la culpa de nada», respondió Elías firmemente. «Yo elegí ayudarla. Yo elegí matarlos. Las consecuencias son mías, no suyas». «Pero, si no me hubieras encontrado, entonces seguiría vagando solo por el desierto, sin propósito, sin razón para levantarme cada mañana. María, usted no entiende. Salvarla a usted me salvó a mí». María sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así antes. Ni siquiera su difunto esposo, que la amaba, la había hecho sentir tan valiosa. «Gracias», susurró. «No me las dé todavía. Aún no llegamos». Al tercer día, alcanzaron el borde del cañón. María podía escuchar el eco de sus voces rebotando en las paredes de piedra. Podía sentir cómo la temperatura bajaba a medida que descendían. «Cuidado», advertía Elías constantemente. «Hay una roca suelta aquí. Ahora una pendiente. Agárrese fuerte». María confiaba en él completamente. Cada instrucción, cada advertencia, la seguía sin dudar.
Era extraño cómo había pasado de desconfiar de todos a poner su vida en manos de este hombre en solo unas semanas. Llegaron a una cueva profunda justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Elías la ayudó a desmontar y exploraron el interior juntos. «Es perfecta», dijo él. «Tiene una entrada estrecha que puedo defender fácilmente, y hay agua fresca goteando de una grieta en la pared del fondo». Instalaron el campamento. Elías encendió una pequeña fogata cerca de la entrada, cuidando de que el humo se dispersara para no revelar su posición. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», dijo, sentándose junto a María. «Podemos descansar, recuperarnos». Pero el destino tenía otros planes. En la oscuridad de la noche, María despertó con un sonido que le heló la sangre. Elías estaba gimiendo, murmurando palabras incoherentes. Tenía fiebre. «¿Elías?», llamó, gateando hacia él. Tocó su frente y la retiró inmediatamente. Ardía como brasas. «Ana», murmuraba él. «Ana, perdóname. No pude salvarte. No pude». María sintió pánico. El rasguño de la pelea debía haberse infectado. Sin tratamiento, la fiebre podría matarlo. «Elías, despierta», dijo, sacudiéndolo suavemente. «Necesito que me digas qué hacer». Pero Elías no respondía coherentemente. Estaba atrapado en algún delirio febril, reviviendo los peores momentos de su vida. María se obligó a respirar profundo. No podía entrar en pánico. Elías la había cuidado cuando ella estaba al borde de la muerte. Ahora era su turno. «Está bien», se dijo a sí misma. «Piensa, ¿qué haría él?». Gateó por la cueva, usando sus manos para explorar. Encontró las provisiones donde Elías las había dejado: tabaco, municiones, algo de cecina. Pero necesitaba agua limpia y algo para bajar la fiebre. Recordó el goteo de agua en la pared del fondo. Avanzó lentamente, contando sus pasos, usando las paredes como guía. Cuando llegó, el sonido del agua goteando era como música. Mojó un trapo y regresó con Elías. Le puso el trapo frío en la frente, cambiándolo constantemente para mantenerlo fresco. «No te vas a morir», le dijo, aunque no estaba segura de si la escuchaba. «No después de todo lo que pasamos. No te atrevas a dejarme sola ahora». Las horas pasaron con agonizante lentitud. María mantenía el trapo frío. Le daba pequeños sorbos de agua cuando estaba consciente lo suficiente para tragar. Y hablaba. Hablaba constantemente, como si sus palabras pudieran anclar a Elías al mundo de los vivos. Le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre le enseñó a rastrear animales por el sonido de sus pasos. Le habló de su madre, que hacía las cestas más hermosas de toda la tribu. Le describió los atardeceres que recordaba de cuando podía ver, tratando de devolverle las imágenes como él había hecho por ella. Al amanecer del cuarto día, Elías abrió los ojos. «¿María?». Su voz era débil pero clara. «Estoy aquí», respondió ella, sin poder contener las lágrimas de alivio. «¿Qué pasó?». «Tuviste fiebre, alta, por 2 días completos». «¿2 días?». Elías trató de incorporarse, pero María lo detuvo. «No te muevas todavía. Aún estás débil». Usted me cuidó». «¿Te sorprende? Dijiste que mis ojos serían tuyos. Ahora tus fuerzas serán mías hasta que te recuperes». Elías soltó una risa débil que se convirtió en tos. Los papeles se invirtieron. Tal vez era necesario. Tal vez ambos necesitábamos aprender que ninguno es la carga del otro. Somos un equipo. Elías tomó su mano y la apretó. «Un equipo», repitió. «Me gusta cómo suena eso». Durante los siguientes días, María cuidó de Elías con la misma dedicación que él había mostrado con ella. Le preparaba comida, lo ayudaba a moverse cuando necesitaba, le cambiaba los vendajes de la herida infectada, y Elías, a su vez, le enseñaba más cosas. Cómo usar un cuchillo para defenderse,
cómo escuchar no solo los sonidos cercanos, sino los distantes, los que advertían de peligro mucho antes de que llegara. Está aprendiendo a hacer mis oídos, comentó él una tarde, y lo hace mejor de lo que yo podría hacerlo con mis propios oídos. Es porque no tengo otra opción. Debo ser mejor. No, es porque usted es extraordinaria, María. Siempre lo ha sido. Solo necesitaba recordarlo. Una noche, sentados junto a la fogata, María preguntó algo que había estado evitando. ¿Qué haremos cuando estés completamente recuperado? No podemos quedarnos aquí para siempre. Elías guardó silencio por un largo rato. Hay un lugar, dijo finalmente, al otro lado de la frontera, en México, un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Palomas. Nadie me conoce allí. Podríamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Una vida nueva, tranquila, sin correr, sin escondernos. ¿Y la recompensa? Los cazarrecompensas americanos no cruzan la frontera tan seguido, y si lo hacen, tendré tiempo de verlos venir. María consideró esto, una vida nueva. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Y qué seríamos allí?, preguntó. ¿Qué le dirías a la gente sobre nosotros? Elías tomó su mano entre las suyas. Les diría la verdad, que eres la mujer más valiente que he conocido, que me salvaste la vida tanto como yo salvé la tuya, que eres mi compañera, mi amiga, mi... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. ¿Tú qué?, presionó María suavemente. Mi razón para seguir vivo. El corazón de María latió más rápido. Sabía lo que Elías estaba tratando de decir sin decirlo, y se dio cuenta, con sorpresa y algo de miedo, que ella sentía lo mismo. Elías, dijo suavemente, cuando perdí a mi esposo, pensé que nunca volvería a sentir nada por nadie. Pero tú me hiciste recordar que mi corazón todavía funciona. María, déjame terminar. No sé qué es esto entre nosotros. No sé si es amor o solo dos personas rotas aferrándose una a la otra para no ahogarse. Pero sé que quiero descubrirlo. Quiero ir a ese pueblo contigo. Quiero ver qué podemos construir juntos. Elías se inclinó y besó su frente con una ternura que hizo que María sintiera que podría llorar. Entonces iremos, prometió. Juntos, como debe ser. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, durmieron uno junto al otro, encontrando consuelo en la presencia del otro. Dos almas que el desierto había tratado de quebrar, pero que, en cambio, se habían fortalecido juntas. Pero la paz no duraría, porque en las sombras del cañón, ojos vigilantes los observaban. Y el pasado de Elías estaba a punto de alcanzarlos de la manera más peligrosa posible. El viaje a la frontera tomó 6 días más. Elías, aunque todavía débil, insistió en que debían moverse. Algo le decía que quedarse en el cañón ya no era seguro. ¿Sientes algo?, preguntaba María, confiando en sus instintos. No estoy seguro, pero he aprendido a no ignorar estas corazonadas. Tenía razón. Al tercer día de viaje, mientras descansaban cerca de un arroyo seco, María escuchó algo que hizo que se tensara. Elías, susurró, hay alguien siguiéndonos. ¿Estás segura? Completamente. Escucho pisadas a unos 100 metros atrás. 3 personas, tal vez 4. Tratan de ser silenciosos, pero el terreno los delata. Elías maldijo en voz baja. Los cazarrecompensas no se rindieron. ¿Qué hacemos? Hay un desfiladero a un día de aquí. Si llegamos antes que ellos, podemos tender una trampa, pero tendremos que cabalgar rápido. No descansaron esa noche, cabalgaron bajo la luna, Elías guiando al caballo mientras María escuchaba constantemente por señales de que los estaban alcanzando. Aún están allí, reportaba cada hora. Se acercan, pero todavía tenemos ventaja. Llegaron al desfiladero al amanecer. Era un paso estrecho entre 2 paredes de roca que se elevaban como gigantes de piedra.
Perfecto, dijo Elías. Aquí los esperaremos. Pero cuando comenzaron a planear su defensa, María notó algo en la voz de Elías. Dolor, no físico sino emocional. ¿Qué pasa?, preguntó. Reconozco este lugar, admitió él. Es donde encontré a mi familia, donde todo terminó para mí la primera vez. María tomó su mano. Entonces hoy será donde todo comienza de nuevo. Aquí escribiremos una historia diferente. Elías apretó su mano con gratitud. Prepararon rocas sueltas en lo alto del desfiladero, listas para ser empujadas. Elías colocó trampas simples hechas con cuerda y ramas. María memorizó cada paso del terreno, cada irregularidad. Si algo sale mal, dijo Elías, usted corre. Hay un sendero al este que la llevará. ¡No!, interrumpió María firmemente. No más correr. No más separarnos. O salimos juntos o no salimos. Antes de que Elías pudiera responder, María levantó una mano. ¡Ya vienen! Las voces de los cazarrecompensas resonaron en el desfiladero. 4 hombres, como había calculado María, y con ellos reconoció la voz nasal del que ella había golpeado con la cantimplora. Sabía que vendrían aquí, decía el líder. Morgan es predecible. Este lugar significa algo para él. Entonces atraparlo será fácil, respondió otro. No subestimen al asesino. Ya mató a 2 de nuestros hombres. Éramos 5 entonces. Ahora somos 4 profesionales. Y él está débil, enfermo. Lo vi a través del catalejo. No durará. Los hombres avanzaron con confianza en el desfiladero. Demasiada confianza. Cuando el primero pasó junto a la primera trampa de Elías, el lazo se cerró alrededor de su tobillo y fue levantado por los aires, colgando boca abajo y gritando: ¡Es una trampa! Los otros 3 sacaron sus armas, apuntando en todas direcciones. Elías disparó desde su posición elevada, derribando al segundo hombre con un tiro limpio al hombro. ¡Está arriba!, gritó el líder. Jack, flanquéalo por la derecha. Jack, el de la nariz rota que María había golpeado, comenzó a escalar las rocas. Pero María lo escuchó. Escuchó cada piedra que desplazaba, cada respiración pesada. Elías, llamó. A tu derecha, escalando a 10 metros de distancia. Elías giró justo a tiempo para ver a Jack aparecer sobre las rocas, pistola en mano. Los 2 dispararon simultáneamente. La bala de Jack pasó rozando la mejilla de Elías. La bala de Elías alcanzó el pecho de Jack. El hombre cayó hacia atrás con un grito, rodando por las rocas hasta quedar inmóvil en el suelo del desfiladero. Quedaban 2, el líder y uno más. ¡Morgan!, gritó el líder. «Esto puede terminar ahora. Baja y enfréntame como hombre». «¿Como los cobardes que mataron a esa niña en El Paso?», respondió Elías. «¿Esa es tu idea de ser hombre? Esos hombres pagaron su precio gracias a ti. Ahora es tu turno de pagar el tuyo. Entonces ven a cobrarlo». El líder y su último compañero se separaron, tratando de rodear la posición de Elías desde ambos lados. Pero habían olvidado a María. Ella se había movido silenciosamente a una posición diferente, usando el conocimiento del terreno que había memorizado. Cuando el compañero del líder pasó cerca de donde estaba escondida, María extendió su bastón entre sus piernas. El hombre tropezó con un grito, cayendo de bruces. Su pistola salió volando de su mano. María se movió rápido, pateando el arma lejos de su alcance. «¡Maldita india!», rugió el hombre, tratando de agarrarla. Pero María ya no era la mujer desamparada del desierto. Se movió basándose en sonido y memoria muscular, esquivando sus manos torpes. Elías apareció detrás del hombre y lo golpeó con la culata de su rifle, dejándolo inconsciente. Solo quedaba el líder. «Impresionante», dijo, su voz viniendo desde las sombras. «La ciega y el asesino. ¿Qué pareja hacen?» «Ya terminó», dijo Elías. «Tus hombres están muertos o capturados. Ríndete y vivirás».
¿Y dejar que escapen con $1000 sobre tu cabeza? No lo creo. El líder salió de las sombras, pero no con un arma. Con un cuchillo en una mano y en la otra. Una fotografía. ¿Reconoces esto, Morgan? Elías se quedó paralizado. María podía sentir su tensión, su shock. ¿Dónde conseguiste eso? La voz de Elías temblaba. Del hombre que puso la recompensa sobre tu cabeza. Richard Blackwood. ¿Te suena el nombre? El padre de uno de los que maté en El Paso. Exacto. ¿Y esta fotografía? Es de tu hija, la que perdiste hace tantos años. Blackwood la tenía. Dijo que tú y él tienen cosas en común. Ambos perdieron hijas. Ambos buscan venganza. Mi hija no tiene nada que ver con esto, gruñó Elías. Oh, pero sí, porque Blackwood me dijo algo interesante, que tu hija no murió en ese ataque comanche, que fue tomada, que podría seguir viva. El mundo pareció detenerse. María sintió cómo Elías se tambaleaba, como si esas palabras fueran balas que le atravesaron el pecho. Mientes. ¿Lo hago? Blackwood contrató investigadores. Encontraron registros de una niña blanca de 8 años vendida a comerciantes de esclavos después del ataque. Los registros mencionan una cicatriz en forma de luna en su hombro derecho. Ana tenía esa cicatriz, susurró Elías. Lo sé. Por eso Blackwood usó esta información. Quiere intercambiarla, tu vida por la ubicación de tu hija. María sintió furia hirviendo en su interior. Este hombre estaba jugando con el dolor más profundo de Elías, manipulándolo. No le creas, dijo ella. Es un truco. Tal vez, admitió el líder. O tal vez tu hija está ahí fuera, esperando que la encuentres, esperando que su padre la rescate como debió hacerlo hace años. ¿Puedes arriesgarte a ignorar esta oportunidad? Elías estaba destrozado. María podía escucharlo en su respiración irregular. Este hombre había encontrado la única arma que funcionaría contra Elías. Esperanza. Baja tu arma, Morgan. Ven conmigo. Hablaremos con Blackwood. Si la información es falsa, te dejo ir. Si es verdadera, recuperas a tu hija. Elías, no, rogó María. Es una trampa. Pero ¿y si no lo es? La voz de Elías sonaba rota. ¿Y si Ana está viva? ¿Y si puedo salvarla? No puedes salvar a nadie si estás muerto. María tiene razón, dijo el líder. Pero también sabes que nunca tendrás paz hasta que sepas la verdad. Siempre te preguntarás, ¿y sí? El silencio se extendió como un abismo. María podía sentir a Elías al borde de una decisión que cambiaría todo. Elías, dijo ella suavemente, escúchame. Si tu hija está viva, la encontraremos, juntos, pero no así, no entregándote a un hombre que solo quiere tu muerte. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco, conozco tu corazón. Y ese hombre, señaló hacia el líder, solo conoce tu dolor. No dejes que use tu amor contra ti. Elías bajó su arma lentamente. Por un momento, el líder sonrió triunfante. Pero entonces Elías habló, su voz clara y decidida. Tienes razón, María. No voy a dejar que use mi pasado para destruir mi futuro. Si Ana está viva, la encontraré, pero a mi manera. El líder maldijo. Eres un tonto, Morgan. Tal vez, pero soy un tonto vivo. El líder atacó con su cuchillo, pero María gritó. ¡A tu izquierda! ¡Bajo! Elías se agachó instintivamente. El cuchillo pasó sobre su cabeza. Giró y golpeó al líder en el estómago, luego en la mandíbula. El hombre cayó, inconsciente. Cuando todo terminó, el silencio del desfiladero era absoluto, roto solo por sus respiraciones pesadas. Lo hicimos, dijo María, apenas creyéndolo. Lo hicimos, repitió Elías. Luego se volvió hacia ella. Gracias, por traerme de vuelta. Siempre, respondió María. Eso es lo que significa ser un equipo. Ataron a los cazarrecompensas que seguían vivos y los dejaron con suficiente agua para sobrevivir,
hasta que otros viajeros los encontraran. Tomaron la fotografía de Ana, que Elías guardó cuidadosamente contra su pecho. Cuando lleguemos a México, dijo mientras montaban de nuevo, comenzaré a buscarla, tranquilamente, sin alertar a Blackwood. Si hay alguna posibilidad de que esté viva, la encontraremos, prometió María. Pero primero, descansaremos. Construiremos una vida, y desde esa base, buscaremos. Cruzaron la frontera 2 días después. El pueblo de San Miguel de las Palomas los recibió con indiferencia cortés, que era exactamente lo que necesitaban. Elías compró una pequeña propiedad a las afueras del pueblo con el poco dinero que había ahorrado. Una casa modesta con un pozo y suficiente tierra para cultivar. No es mucho, se disculpó. Es perfecto, respondió María. Es nuestro. Los meses pasaron. Elías trabajó como herrero, un oficio que había aprendido años atrás. María, para sorpresa de todos en el pueblo, resultó ser una tejedora excepcional. Sus dedos, tan sensibles por su ceguera, creaban patrones intrincados que las mujeres del pueblo admiraban. No necesito ver para crear belleza, les decía cuando preguntaban. Elías aún buscaba información sobre su hija, discretamente, escribiendo cartas a contactos antiguos, pero ya no lo consumía. Había aprendido a vivir en el presente, mientras mantenía viva la esperanza del futuro. Una noche, 6 meses después de llegar a San Miguel, Elías y María estaban sentados afuera de su casa, Elías observando y María escuchando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elías de repente. ¿Qué? Que el día más oscuro de mi vida, el día que encontraste en ese desierto, resultó ser el comienzo de la luz. María sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño para mí? Que cuando perdí mis ojos, pensé que había perdido todo. Pero en realidad, fue cuando comencé a ver claramente por primera vez. ¿Ver claramente? Sí, ver que la fuerza no viene de lo que tenemos, sino de cómo usamos lo que nos queda. Ver que el amor no es solo lo que sentimos, sino lo que hacemos por otros. Ver que 2 personas rotas pueden crear algo completo. Elías tomó su mano. Te amo, María. Sé que es pronto. Sé que todavía estamos sanando. Pero es la verdad. María sintió lágrimas en sus ojos ciegos. Yo también te amo, Elías. Eres mis ojos. Pero más que eso, eres mi corazón. Se besaron bajo el cielo estrellado, 2 sobrevivientes que habían encontrado no solo refugio, sino también hogar en los brazos del otro. La historia de María y Elías se convirtió en leyenda en San Miguel de las Palomas. La mujer ciega que podía ver en la oscuridad y el vaquero silencioso que le prestó sus ojos. Algunos decían que eran fantasmas del desierto, otros que eran ángeles caídos que habían encontrado redención. Pero la verdad era más simple y más profunda. Eran 2 personas que se negaron a dejar que el mundo los definiera por lo que habían perdido, que eligieron ver no con ojos de carne, sino con ojos del alma. Y en el salvaje oeste, donde la ley del más fuerte reinaba, ellos demostraron que a veces la mayor fuerza de todas es la capacidad de ser vulnerable, de confiar, de amar. Años después, cuando Elías finalmente recibió noticias concretas sobre Ana, fue María quien lo animó a buscarla. Y fue María quien estuvo a su lado cuando la encontraron, una mujer adulta con su propia familia, que había hecho las paces con su pasado. La reunión fue dulce y amarga a la vez. Ana no recordaba mucho a su padre, pero podía ver el amor en sus ojos. Y cuando conoció a María, entendió quién había mantenido viva esa luz en el corazón de su padre durante todos esos años oscuros. Gracias, le dijo Ana a María, por salvarlo cuando yo no pude. Él me salvó primero, respondió María. Solo devolví el favor. Pero ambas sabían que era más que eso. Era el milagro de 2 almas encontrándose exactamente cuando más lo necesitaban. Y cuando Elías y María regresaron a su pequeña casa en San Miguel de las Palomas, lo hicieron con el corazón completo. No porque todas las heridas habían sanado,
sino porque habían aprendido que las cicatrices también podían ser hermosas, especialmente cuando eran compartidas. El desierto de Sonora guardó su secreto, que en su vastedad cruel había sido testigo del amor más puro, el tipo de amor que nace no de la perfección, sino de la aceptación, no de la visión, sino de la fe. Y cada noche, bajo las mismas estrellas que los habían guiado en su viaje, Elías le describía el cielo a María. «Las estrellas brillan especialmente esta noche», decía, y María, tomando su mano, respondía, «Lo sé, puedo verlas a través de tus ojos». Y así, sus ojos se convirtieron en uno solo, y vivieron no sin dolor, no sin desafíos, pero sí con algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran, un lugar donde pertenecer. Una persona que los ve completamente. Un amor que no necesita ojos para ver la verdad.